La Ciudad de México nunca duerme, pero esa noche, en un rincón olvidado de la ciudad, algo cambió para siempre la vida de Nicolás Santamaría, un hombre que hasta entonces creía que nada más podría sorprenderlo. Para quienes no conocen su historia, Nicolás era el típico ejemplo de éxito implacable, empresario millonario, dueño de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del país, siempre envuelto en reuniones, negocios e inversiones. Pero todo eso era solo una fachada muy bien construida. Desde la muerte de su esposa e hija, se había convertido en una sombra de lo que fue. Vivía aislado en un penthouse lujoso en el barrio de Polanco, rodeado de riqueza, pero consumido por el vacío. Si había algo más allá de los contratos y las cifras que lo impulsaban, nadie lo sabía, y esa noche ni él mismo imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo comenzó después de una cena de negocios en Santa Fe, uno de esos eventos llenos de hombres en traje y corbata y conversaciones sobre números y poder. Cuando finalmente salió del restaurante, el tráfico estaba caótico, como siempre. Por puro azar o destino, según se quiera ver, decidió tomar un camino diferente, desviándose por calles que no formaban parte de su mundo. Pasó por avenidas mal iluminadas, edificios deteriorados, fachadas de tiendas cerradas hacía años. Entonces, en un parque abandonado, algo llamó su atención y lo obligó a detenerse. Bajo la tenue luz de un poste parpadeante, una niña, pequeña, estaba sentada en un banco, sosteniendo 2 paquetes envueltos en trapos sucios en sus brazos. Ella no debería estar allí. Nada en aquella escena tenía sentido. Nicolás podría haber mirado hacia otro lado y seguido su camino. Habría sido lo que cualquier otra persona haría. Al fin y al cabo, el mundo está lleno de cosas que preferimos ignorar. Pero algo dentro de él hizo clic, como un mecanismo atascado que volvía a funcionar después de años. Bajó del auto y se acercó. La niña lo miró, con ojos asustados y muy atentos, como si supiera que cualquier persona podría ser una amenaza. Solo cuando Nicolás se acercó lo suficiente, se dio cuenta de lo que eran aquellos paquetes en sus brazos. 2 bebés, demasiado pequeños, demasiado frágiles. La escena, absurda para ser real, hizo que algo en él se quebrara. Por primera vez en años, Nicolás sintió algo que ya no reconocía, un impulso instintivo de actuar. Intentó hablar con la niña, pero ella no dijo palabra. Solo sostuvo a los bebés con más fuerza, como si temiera que Nicolás se los quitara. Había en esa niña algo feroz, una protección instintiva que no concordaba con su edad. Nicolás, acostumbrado a negociar contratos multimillonarios y a tratar con los hombres más influyentes del país, se encontró completamente desarmado frente a aquella niña de ojos oscuros y expresión seria. Preguntó dónde estaban sus padres. No obtuvo respuesta. Preguntó si necesitaba ayuda. Solo hubo silencio. El único sonido era el silbido del viento entre las ramas secas del parque y el leve murmullo de los bebés al respirar. No había nadie cerca. Nada explicaba por qué 3 niños estaban allí, solos, a esa hora de la noche. Nicolás miró a su alrededor, esperando ver a algún adulto saliendo de las sombras, tal vez una madre desesperada buscando a sus hijos. Pero no había nadie. Solo quedaban los restos de un viejo parque infantil oxidado, envases de comida tirados en el suelo y la soledad asfixiante de ese rincón olvidado de la ciudad. El instinto le decía que se marchara. No era asunto suyo, no debería ser su problema, pero algo en aquella escena le impidió simplemente dar la espalda. Entonces, sin saber exactamente lo que hacía, se agachó para ponerse a la altura de la niña y en un tono más suave dijo: «Vamos a un lugar seguro, solo por esta noche». Ella vaciló.
Nicolás no sabía si era por miedo o por esperanza, pero algo brilló en sus ojos por un instante. Aún sin decir nada, la niña se levantó, sosteniendo a los bebés como si fueran todo lo que tenía en el mundo. El camino hasta su casa transcurrió en silencio. En el asiento trasero del auto, la niña observaba todo con desconfianza, manteniendo a los bebés pegados a su pecho, como si esperara que en cualquier momento Nicolás desapareciera y todo volviera a ser como antes. Él no hizo preguntas, solo condujo, intentando procesar lo ocurrido. Cuando finalmente llegaron a su penthouse, abrió la puerta y se dio cuenta de lo extraño que era traer 3 niños a ese lugar. La mansión, siempre fría y vacía, parecía aún más impersonal bajo las luces blancas del candelabro de cristal. Nicolás encendió las luces del pasillo y miró a la niña, que seguía parada en la puerta, vacilante. Dio un paso atrás, creando espacio. «Puedes entrar», dijo. Y por primera vez la niña obedeció. Dentro de la inmensa cobertura, el silencio era casi opresivo. Nicolás nunca había notado lo vacío que era ese lugar hasta verlo a través de los ojos de la niña. Ella caminaba despacio, observando todo como si estuviera en un territorio desconocido, sin bajar la guardia. Sostenía a los bebés con fuerza, como si en cualquier momento alguien pudiera arrebatárselos de los brazos. Nicolás señaló el amplio sofá de la sala y dijo con cierta inseguridad: «Puedes sentarte». La niña dudó un instante, luego se sentó lentamente, sin relajarse por completo. Los bebés dormían, demasiado pequeños para comprender lo que sucedía. Nicolás se dio cuenta de que no sabía qué hacer a continuación. No era alguien acostumbrado a lidiar con niños, mucho menos con 3 rescatados de un parque abandonado. Fue a la cocina, abrió la nevera y se quedó parado un momento, como esperando que alguna respuesta apareciera entre las estanterías de vidrio. La última vez que tuvo que alimentar a alguien más que a sí mismo había sido hace años. Tomó un vaso de leche y un plato con pan, simples. Lo único que pudo pensar. Cuando regresó a la sala, encontró a la niña sentada de la misma manera, como si tuviera miedo de moverse. Colocó el plato y el vaso sobre la mesa de centro. «Come», dijo, tratando de no sonar autoritario. Por un momento, ella no reaccionó. Entonces, lentamente, dejó uno de los bebés sobre el cojín a su lado y tomó el pan. La forma en que comió, rápida, casi desesperada, decía más que cualquier palabra. Nicolás sintió un peso extraño en el pecho. Algo estaba muy mal. Después de que la niña terminó de comer, Nicolás finalmente preguntó: «¿Cómo te llamas?». Ella se detuvo un instante, como evaluando si debía responder. «Valeria», dijo con voz baja y ronca. El nombre le sonaba demasiado grande para alguien tan pequeña. «¿Y ellos?», indicó Nicolás, refiriéndose a los bebés. Valeria apretó los labios y miró a los niños con una expresión que llevaba un peso mayor del que debía soportar. «Mis hermanos», respondió sin entrar en detalles. Nicolás se dio cuenta de que no conseguiría muchas respuestas esa noche. Entonces respiró hondo y dijo: «Mañana llamaremos a la policía. Ellos sabrán qué hacer». Por primera vez la mirada de Valeria cambió. Ella no lloró, no gritó, pero su expresión se transformó en algo que Nicolás no supo describir. Solo sintió que, en ese momento, ella estaba segura de que él no entendía nada. Aquella noche transcurrió en un extraño silencio. Nicolás preparó una de las habitaciones de huéspedes, puso sábanas limpias en la cama e intentó, de algún modo, hacer el ambiente más acogedor. Pero Valeria no quiso acostarse allí. En cambio, se quedó sentada en el suelo con las rodillas dobladas, protegiendo a los bebés en su regazo. Incluso exhausta, sus ojos permanecían abiertos, vigilantes, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Nicolás no insistió, solo observó, sintiendo cómo una inquietud crecía en su interior. Había algo en esa niña, un peso invisible que llevaba,
que le hacía cuestionarse si realmente sería tan simple como llamar a la policía por la mañana y dejar que ellos resolvieran todo. Intentó dormir, pero el sueño no llegó. Acostado en la oscuridad de su habitación, miraba el techo, escuchando los sonidos casi imperceptibles del otro cuarto. De vez en cuando, uno de los bebés lloraba suavemente, y la voz susurrada de Valeria los calmaba. No se oía ni un sollozo de ella, ni quejas, ni pedidos de ayuda, solo silencio, algo que Nicolás conocía muy bien. Cuando perdió a su esposa e hija, fue exactamente así, un vacío que lo consumía todo, sin lágrimas, sin explosiones, solo una sensación paralizante de que nada tenía sentido. Y ahora había una niña de 8 años que cargaba ese mismo tipo de dolor. Se dio vuelta, cerró los ojos con fuerza, pero sabía que, de ahí en adelante, nada volvería a ser como antes. El amanecer llegó demasiado rápido. Cuando Nicolás salió de su habitación, encontró a Valeria exactamente donde la había dejado. Los bebés aún dormían, acurrucados a su lado, y sus ojos estaban rojos de cansancio. «Voy a llamar a la policía ahora», dijo, más para sí mismo que para ella. Tomó el teléfono y comenzó a marcar. Fue entonces cuando Valeria habló con voz ronca y vacilante, pero cargada de algo que lo hizo detenerse inmediatamente. «Si haces eso, ellos nos llevarán, y él nos encontrará». Nicolás frunció el ceño. «¿Quién?». Ella vaciló un momento antes de susurrar un nombre que hizo que el aire a su alrededor pareciera más pesado. «El Puma». Nicolás sintió un escalofrío recorriendo su columna. No era un nombre desconocido. El Puma era una oscura leyenda en 1900, los círculos del crimen organizado de la Ciudad de México. Un hombre cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar en voz alta sin mirar a su alrededor. Su imperio de terror se extendía por los barrios más violentos de la ciudad, un reino sostenido por el narcotráfico, la extorsión y ejecuciones a sangre fría, y ahora, de alguna manera, aquella niña estaba involucrada con él. Nicolás dejó el teléfono lentamente, analizando a Valeria con más atención. Ella seguía allí, pequeña y frágil, pero su mirada llevaba un miedo que parecía mucho mayor de lo que ella mostraba. «Él es el padre de los bebés», murmuró, casi sin mover los labios. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante unos segundos, como si Nicolás necesitara procesarlas. La madre de los niños había intentado huir y ahora estaba muerta. Si Valeria tenía razón y Nicolás no dudaba de ello, entonces el Puma no se detendría hasta recuperar a los bebés. Y si eso significaba eliminar a cualquier testigo en el camino, lo haría sin dudar. Nicolás sintió una presión en el pecho, una mezcla de ira e impotencia. No era un héroe, no era policía ni justiciero, pero tampoco era un cobarde. Miró a Valeria, a los bebés durmiendo a su lado, y supo que si llamaba a la policía ahora, tal vez solo estaría entregando a esos niños al enemigo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó con una voz más grave de lo que pretendía. Valeria vaciló, sus ojos oscuros evaluando a Nicolás, tratando de descifrarlo. No confiaba en él. Eso era evidente. Pero en ese momento él era su única opción. «Tienes dinero, conoces gente poderosa», dijo, con una franqueza sorprendente para alguien tan joven. «Ayúdanos a desaparecer antes de que él nos encuentre». Nicolás guardó silencio durante mucho tiempo. Era una locura. Tenía una vida organizada, controlada, pero al mirar a aquella niña, supo que no podía dejarla a su suerte. Suspiró, pasándose la mano por la cara. «No sé en lo que me estoy metiendo», murmuró para sí mismo, antes de encarar a Valeria. «Pero está bien. Vamos a encontrar una solución». Nicolás nunca había sentido tanto el peso de una decisión como en ese momento. La lógica le gritaba que llamara a la policía, que dejara que ellos se encargaran de la situación y siguiera con su vida.
Pero algo dentro de él, algo que no oía hacía años, le decía que si lo hacía, estaría condenando a esos niños a un destino peor de lo que pudiera imaginar. Inspiró hondo y se levantó. Primero, necesitamos información, dijo, más para sí, mismo que para Valeria. Si el puma realmente estaba tras los bebés, no tendría mucho tiempo antes de que descubrieran dónde se encontraban. Y, considerando la influencia del criminal, Nicolás sabía que no podía confiar en que las autoridades estuvieran del lado correcto de la historia. La primera llamada que hizo no fue a la policía, sino a alguien que conocía mejor el inframundo de lo que él quisiera admitir. Camila Rivas. Ex detective, ahora investigadora privada, Camila era conocida por su instinto inflexible para detectar problemas y, si Nicolás tenía razón, acababa de meterse en el mayor lío de su vida. «Necesito tu ayuda», dijo en cuanto ella contestó. «Es urgente». Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego una risa seca. «¿Tú pidiendo ayuda? Eso es nuevo». Nicolás no perdió tiempo. Resumió la situación en pocas palabras, sin omitir nada. Cuando terminó, Camila soltó una palabrota baja. «Si el puma está involucrado, esto es mucho peor de lo que parece. Él no deja rastros. Y si la madre de los niños fue ejecutada, significa que ya sabe que ellos han desaparecido. Tienes que salir de ahí, ahora». Las palabras de ella fueron un choque de realidad. Nicolás miró a Valeria, que lo observaba atentamente, y luego a los bebés, que aún dormían en el sofá. Todo parecía surreal. Menos de 12 horas antes, estaba en una cena de negocios, discutiendo inversiones millonarias. Ahora, estaba planeando una fuga para proteger a 3 niños de uno de los hombres más peligrosos del país. «¿A dónde los llevo?», preguntó, manteniendo la voz firme. Camila suspiró al otro lado. «Conozco un lugar. No es seguro para siempre, pero nos dará tiempo para pensar en algo mejor. Te envío la dirección. Y Nicolás, si realmente vas a hacer esto, prepárate, no hay vuelta atrás». En ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Nicolás colgó el teléfono y miró a Valeria. La niña no dijo nada, pero él sabía que absorbía cada palabra. Ella ya no parecía tan asustada, o tal vez estaba demasiado acostumbrada al miedo para demostrarlo. «Salgamos de aquí», dijo sin rodeos. Valeria asintió, pero no se movió. «¿A dónde?». La pregunta flotó en el aire, cargada de algo que Nicolás no supo nombrar. No tenía todas las respuestas, pero tenía un plan, y eso debía ser suficiente. Tomó un abrigo, las llaves del auto y dijo: «A un lugar seguro». Valeria no preguntó más. Solo sostuvo a los bebés con el mismo cuidado de siempre y siguió a Nicolás hasta la puerta. La ciudad se veía diferente en aquella madrugada. Conducir por aquellas calles oscuras, con 3 niños en el auto y un peligro invisible acechando, era una tensión que Nicolás nunca había sentido. En cada semáforo miraba por el retrovisor, esperando ver un auto sospechoso siguiéndolos. Cada sombra parecía más amenazante que la anterior. Siempre había creído que la vida era predecible, que bastaba seguir las reglas correctas para evitar problemas. Pero ahora entendía que estaba equivocado. Algunas batallas simplemente te alcanzan, quieras o no. Cuando finalmente llegaron a la dirección que Camila había enviado, Nicolás paró el auto y analizó el lugar. Era una casita discreta, en un barrio apartado, lejos de cámaras y del ruido de la ciudad. Nada lujoso, nada llamativo. El escondite perfecto. Camila los esperaba afuera, con los brazos cruzados y una expresión tensa. Al ver a Nicolás salir del auto, no perdió tiempo en saludarlos. Su mirada se posó de inmediato en Valeria y los bebés. «Entonces, son ellos», dijo, más para sí misma que para Nicolás. La niña devolvió la mirada, desconfiada. Camila suspiró e hizo un gesto para que entraran. «Vamos, tenemos mucho que conversar y poco tiempo».
Tan pronto como cruzaron la puerta, Nicolás supo que no había vuelta atrás. Ya no era solo un espectador de esa historia. Ahora estaba involucrado hasta el último cabello. Dentro de la casa, el ambiente era sencillo, pero acogedor. Muebles antiguos, cortinas pesadas y un leve olor a café quemado en el aire. No parecía un escondite de película, pero quizá justamente por eso funcionaba tan bien. Camila cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia Nicolás. «Necesitamos entender exactamente con qué estamos lidiando», dijo, tomando un cuaderno desgastado y una pluma. «Valeria, cuéntame todo lo que sepas sobre el puma». La niña vaciló. Miró a Nicolás, luego a los bebés, como sopesando sus palabras. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era baja, pero llevaba un peso inmenso. Habló de cómo su madre intentó huir, de los hombres que la perseguían, del miedo constante. Pero lo que más llamó la atención de Nicolás fue lo último que dijo. Él no va a desistir. Quiere a los bebés porque son suyos, y no acepta perder nada de lo que le pertenece. El silencio que siguió fue pesado. Nicolás sintió un nudo en el estómago. No era solo cuestión de protección. El puma veía a esos niños como una posesión, algo que tenía derecho a reclamar. Eso lo hacía todo aún más peligroso. Entonces, él recurrirá a la vía legal para recuperarlos, concluyó Nicolás. Camila asintió. Si consigue un juez corrupto, y sabemos que hay muchos, puede solicitar la custodia. Y entonces, aunque probemos quién es, puede ser demasiado tarde. Nicolás se frotó la cara, sintiendo que la presión aumentaba. Nunca había lidiado con algo así. Sus problemas siempre se resolvían con dinero, influencia y estrategia. Pero ahora enfrentaba a un enemigo que no jugaba con las mismas reglas. Entonces, tenemos que actuar antes que él, dijo decidido. ¿Qué necesitamos para asegurarnos de que estos niños estén seguros? Camila lo miró por un momento, evaluando si realmente estaba dispuesto a llegar hasta el final. Luego tomó el teléfono y marcó. Tengo un contacto en el sistema judicial que puede ayudar, pero necesitamos pruebas, algo concreto que vincule a el puma con la muerte de la madre de los niños. Nicolás miró a Valeria, la única testigo, la única oportunidad de evitar que todo termine en tragedia. Pero ¿estaría ella dispuesta a hablar? Antes de que pudiera preguntar, Valeria levantó la cabeza y dijo, con una firmeza sorprendente para alguien tan pequeña, si eso va a proteger a mis hermanos, yo hablaré. El testimonio de Valeria fue grabado esa misma noche. Camila, experimentada y cuidadosa, formuló las preguntas al ritmo adecuado, permitiendo que la niña hablara sin presión. Aún así, cada palabra que salía de su boca era como un puñetazo en el estómago. Describió, con detalles escalofriantemente precisos, los días que pasó escondida con su madre, la última conversación que tuvieron antes de que la encontraran muerta. Habló de los hombres del puma, de las miradas que lanzaban, de las amenazas veladas que su madre recibía cada vez que intentaba escapar. Ella decía que nadie le creería, murmuró Valeria, con la mirada fija en el suelo, que él siempre encontraba la manera de salir impune. La grabación era intensa, cargada de emoción y verdades que hasta entonces habían estado sepultadas. Cuando terminó, Nicolás se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en puños. Nunca había sentido tanta rabia en su vida. Ahora tenían algo concreto contra el puma, pero eso no significaba que estaban seguros. En cuanto se entere de que nos movemos, él actuará, dijo Camila mientras copiaba la grabación a un pendrive. Tenemos que ser más rápidos. A la mañana siguiente, Nicolás puso en práctica lo que le correspondía: contactar abogados, movilizar influencias, lograr que las personas correctas prestaran atención al caso. No podía permitir que la burocracia jugara en su contra. Al mismo tiempo, Camila llevaba las pruebas a la policía
insistiendo en que se emitiera una orden de arresto antes de que el Puma hiciera cualquier jugada legal. Pero algo salió mal. Horas más tarde, una llamada lo cambió todo. «Él ya lo sabe», dijo Camila con voz tensa al otro lado de la línea. «Y no espera a la justicia. Ha mandado hombres para atrapar a la niña». El corazón de Nicolás se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Miró a Valeria, quien jugaba distraídamente con uno de los bebés en el sofá sin percatarse del peligro inminente. Se acabó el tiempo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Camila estuvo de acuerdo. «Voy a llamar a mis contactos, pero tú tienes que proteger a estos niños a toda costa». Nicolás colgó y se acercó a Valeria. Ella notó algo distinto en su expresión y de inmediato se puso alerta. «Él viene, ¿no?». La madurez en su voz lo impactó de lleno. Ella ya lo sabía, siempre había sabido que ese momento llegaría. Nicolás asintió. «Pero te prometo que él no les hará daño». Y por primera vez en mucho tiempo hizo una promesa que realmente tenía la intención de cumplir. La fuga fue rápida y silenciosa. Nicolás tomó solo lo esencial: documentos, dinero, una mochila con ropa para Valeria y los bebés. Camila ya había dispuesto un auto sin rastreo, lo suficientemente discreto como para no llamar la atención. Cuando salieron por la puerta trasera de la casa, el cielo aún se teñía de naranja por el amanecer. El aire parecía más pesado que nunca. La tensión era casi insoportable. Valeria sostenía a uno de los bebés mientras Nicolás cargaba al otro. Ella no dijo nada, pero su expresión revelaba que comprendía la gravedad de la situación. Nicolás trató de mantenerlos calmados, aunque él mismo sentía el miedo latir en sus venas. Nunca había tenido que proteger a nadie de esta manera. Nunca había enfrentado a un enemigo invisible que pudiera estar en cualquier esquina, esperando el momento perfecto para atacar. No pasó mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Cuando llegaron al auto, un ruido seco cortó el silencio. Un estallido, seguido por el sonido de vidrio rompiéndose. Nicolás no tuvo tiempo de pensar, solo reaccionó. «¡Agáchense!», gritó, jalando a Valeria y a los bebés hacia la parte trasera del vehículo. Más disparos. Los secuaces de El Puma habían llegado antes de lo previsto. Camila, ya con el arma en mano, respondió con tiros precisos, tratando de abrir camino para la fuga. El corazón de Nicolás latía fuertemente. Miró a Valeria, que temblaba, pero sostenía a los bebés con fuerza, negándose a soltarlos. Ella no lloraba, no gritaba, solo esperaba, confiaba en él. Y eso fue suficiente para que Nicolás hiciera algo que jamás imaginó: enfrentara el peligro cara a cara. Con la ayuda de Camila, consiguieron abrir una brecha en el tiroteo y se apresuraron hacia el auto. Las ruedas chillaron sobre el asfalto mientras desaparecían por la carretera, antes de que los hombres de El Puma pudieran alcanzarlos. Horas después, sentados en un nuevo escondite, lejos de la ciudad, Nicolás finalmente respiró. Sonó el teléfono. Era Camila. «Él huyó», dijo cansada. «Pero tenemos la orden. Será cazado como se merece». Nicolás miró a Valeria, quien sostenía a los bebés en su regazo, exhausta pero viva. Por primera vez, ella parecía permitir un mínimo de alivio. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Ella esbozó una sonrisa tenue y dijo en voz baja: «Gracias». Eso fue suficiente para que Nicolás entendiera que nada, nunca más, sería como antes. Ya no era el hombre solitario de antes. Ahora tenía una razón para continuar. Tenía algo por lo que luchar. Y por primera vez en años sintió que había encontrado un verdadero hogar. No en un lugar, sino en las personas a las que eligió proteger.